Y estoy agradecida de ser su pastora, siempre honrada de eso. Estuve unos días participando de un nuevo junte que se hizo, que se llama Reimaginando los Ministerios Hispanos de la Iglesia Presbiteriana. Ustedes saben que nosotros pertenecemos a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, con sede en Louisville, Kentucky, y la persona a cargo, que es la reverenda Rosa Miranda, desde el año pasado para esta fecha, primero en Washington, luego en verano en Durham, Carolina del Norte, y ahora en la Florida, nos ha invitado en una representación de distintos ministros y ministras y laicos hispanos alrededor de la nación, incluyendo a Puerto Rico. De Puerto Rico somos 3 personas, vienen de Texas, de California y de distintas, inclusive gente de habla portuguesa, para representar la Iglesia Presbiteriana. ¿Qué estamos haciendo? Reimaginar ministerios hispanos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Presbiteriana ha entrado en una reestructuración y nosotros queremos seguir siendo parte, sobrevivir. Hay corte de fondos, pero queremos decirle, mira, nosotros somos esto, hacemos esto y estamos aportando y estamos creando distintos módulos, distintos escritos, distintas aportaciones desde nuestras perspectivas. ¿Por qué? Porque la iglesia hispana es también una iglesia rica en conocimiento y también tiene mucho que hacer y que aportar, aun cuando pertenece a una iglesia anglo. Así que ese fue el propósito del viaje a Estados Unidos. Y luego tuvimos la bendición de encontrarnos por primera vez todos no, porque faltó Wesley, que no pudo ir, pero los hijos de Willy que viven en Estados Unidos, de mi esposo William, con sus nietos. Así que fue unos días maravillosos. Estuve de abuelastra. El menor tiene 10 meses, cumple 11 mañana. 4 años y 6, estábamos llenos de niños y encontrarnos todos por primera vez con sus respectivas esposas fue una experiencia muy bonita. Después les enseño fotos, así que aprovechamos la oportunidad, ya que ellos viven también en la Florida. Wilito el grande, que en algún momento muchos de ustedes lo conocieron, y pudimos estar juntos, así que agradezco a Dios cada oportunidad. Llegamos el viernes en la tarde, porque también tomamos unos días libres y a usted le encanta que la pastora tenga sus días libres, ¿verdad que sí? Yo sé que sí, claro que tú hayas. Y aquí estamos, dentro de los días libres hicimos algunas tareas para que en la iglesia todo siga en el orden divino como Dios quiere, agradeciendo a los líderes que siempre se hacen cargo de distintas cosas, de distintas tareas, de distintas actividades como los miércoles, y particularmente agradezco a la iglesia por su respaldo a nuestra hermana María Jiménez ante el fallecimiento de Engracia Acevedo. Engracia era miembro de esta iglesia hasta el día de su fallecimiento. Una familia de tantos años, estaba encamada ya con su edad y una condición. María y Ani, le damos nuestras más sinceras condolencias y agradezco mucho a la iglesia por estar presente y hacer ese cargo como nos caracteriza. Amén. Las peleas de boxeo, los concursos de belleza y los eventos electorales me parece que tienen cosas en común. ¿Qué usted cree? Entre ellos se encuentran que nos unen como pueblo. ¿Estamos de acuerdo con eso? La idiosincrasia, la cultura y las costumbres las vemos cuando hay peleas, cuando hay Miss Universe u otros concursos y también en los eventos eleccionarios. Somos muy de Puerto Rico en cada uno de ellos. Y hoy particularmente, que estamos celebrando el Día de la Puertorriqueñidad, agradecemos a nuestra hermana Mary, que me hizo un recordatorio bajándome del avión literalmente. Y Mary que me llama, y yo, Mary, a mí se me olvidó todo con todo esto, pues vamos a hacerlo, aunque sea de último minuto. Gracias por acoger, ¿verdad? Ya le dije un año antes que el año que viene ya lo va a organizar, y con más tiempo todos nos organizamos. Así que es bueno que hoy precisamente podamos recordar algunas de nuestras costumbres y algunas de las cosas que nos caracteriza como puertorriqueños. De la misma manera, estos eventos que estamos mencionando como ejemplo también nos unen, pero también nos pueden dividir. También hay tantas opiniones, a veces nos polarizamos en lo que opinamos y algunas personas lo llevan al extremo, ¿verdad? De enojos o de divisiones o de rupturas que verdaderamente no deben ocurrir. Y empezamos en una gama de divisiones y de información y de muchas opiniones, porque si algo caracteriza al boricua es que somos opinionados. Tiene que haber otras culturas que también lo sean así, ¿no? Pero nosotros hablamos de nosotros. Eso también es muy de Puerto Rico. Otro aspecto en común entre las peleas de boxeo y los concursos como Miss Universe y las elecciones es que nos provocan muchas y diversas emociones. ¿También está de acuerdo conmigo?
Y tal como ocurre en los 3 eventos que estamos usando de ejemplo, ya que los hemos tenido recientemente a los 3, es precisamente que un sector está a favor de los resultados y otro grupo de personas no está a favor de los resultados. Hay gente a favor del resultado de Miss Universe, de la pelea, de las elecciones y otros que no están a favor. Y muchas veces, hermanos y hermanas, cuando estamos a favor o estamos en contra, deseamos dejarlo saber. ¿Por qué? Porque nos gusta dar nuestra opinión. Ya ustedes saben, en las redes, en los sitios, hablando con gente en la misma iglesia, es que lo tengo que decir o me muero, no se va a morir nada si no lo dice. Ay, es que explote. Pero eso no pasa en Aguada. Y empezamos a convertirlo en tema de nunca acabar, o al menos se repiten año tras año las mismas incidencias. En el caso de la política partidista para Puerto Rico, usted y yo sabemos que la política se ha convertido como en un estilo de deporte nacional. Tanto así que todos los días tenemos noticias, análisis de los acontecimientos del país con relación al gobierno, el gobierno que sea que esté de turno, y los desgobiernos también. Con tanta atención mediática, no sé si usted piensa igual que yo, si no le parece que deberíamos estar mejor informados y más familiarizados con las cosas que verdaderamente importan en este país. ¿Qué usted cree? También yo creo que deberíamos estar mejor educados y que no debía nadie pensar que no le interesa, que no le importa, que eso no le incumbe y que en el caso de la iglesia no se debe meter en eso. ¿Y cómo es eso cuando se trata del país, de la situación presente y de nuestro futuro? Cuando hablamos de estos temas, realmente hablamos de nuestra seguridad, de nuestra paz, de la justicia y de lo que todo puertorriqueño o puertorriqueña necesita, y en todo pueblo, oración y lugar también. Se trata de ti, pero también de mí, se trata de nosotros, se trata de nuestros hijos y nietos, se trata de nuestro país. Por lo tanto, es un tema, y los temas que nos atañen deberían importarnos a cada uno de nosotros. Si visitamos esta realidad a la luz de las Escrituras y de la Biblia, y usted camina este tramo conmigo, y yo le invito a que así lo hagamos, nos vamos a percatar hoy que Jesús siempre estaba presente, Jesús siempre estaba atento, Él no estaba distraído, Él estaba muy enfocado, no evadía, sino por el contrario, visitaba, revisitaba estos temas y siempre le daba una lectura apropiada según los ojos y la perspectiva divina. Jesús estaba siempre presente porque miraba el futuro con esperanza. Y de esa manera, hermanos y hermanas, Jesús explicaba y exhortaba a sus discípulos de ayer como a los de nosotros que somos los discípulos y las discípulas de hoy. Cómo debemos vivir con fe, cómo debemos vivir con esperanza, cómo debemos vivir anclados en el amor, cómo hay que vivir en Dios y arraigados en Dios, dependiendo siempre del Señor en medio de todas las circunstancias que nos puedan rodear. Y cuando Dios dice todas, es todas. No es selectivo en eso. El Señor es el Dios de todas las cosas. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. No unas sí y unas no. Usted y yo no buscamos ni dependemos de Dios cuando nos convenga o cuando sea inminente, sino siempre, porque no sabemos el futuro y por más difícil que sea hoy, Dios es, está y estará, siempre ha estado el Señor, Él es. Él no va y viene, el Señor es. Por eso usted nunca me escucha decir, Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuándo es que se fue? ¿Cuándo se fue? Él no llega porque Él está, Dios trasciende, Dios es. Y así como está presente, nosotros deberíamos estar presentes y atentos también. Hablamos de la presencia de Dios, adoramos la presencia de Dios y a veces nosotros no les regalamos a Dios nuestra presencia. Cuando Dios nos lo da todo. ¿Y usted le da todo al Señor? La iglesia le da todo al Señor. Su familia le da todo al Señor. Esto que estamos hablando hasta ahora, hermanos, lo interpretamos del discurso escatológico que leímos en los primeros versos de Marcos capítulo 3 a lo largo del culto. Y si usted estuvo atento, y por eso es la importancia de la palabra a lo largo del culto, porque nos prepara para este momento que es la predicación. Si no estuvo presente o se le olvidó, usted lo tiene en su Biblia, Marcos capítulo 3 en los primeros versos. Intencionalmente Jesús se lleva a sus discípulos al centro de Jerusalén, específicamente al templo. El templo era el centro de la ciudad, era el centro más importante, era el centro de todas las cosas. No como ahora que dicen el centro de todo, un shopping mall o un centro comercial. No. Era el templo en el tiempo de Jesús. El templo era el sitio social, el sitio religioso y el sitio político.
Así que los religiosos y todo el pueblo creía que sin el templo Dios no estaría presente. Y este dato es importante decirlo porque cuando el Evangelio de Marcos fue escrito aproximadamente en el año 70 de la era común, ya el templo no existía. Marcos escribió al menos 70 años después de Jesús ascender a los cielos a una comunidad enlutada, perseguida y en guerra. Tanto así que el emperador de turno tumbó el templo. Ellos no tenían el templo, así que creían que ya no tenían a Dios. Y esto no pertenece al pasado ni al pueblo de Israel. Porque a veces cuando a ti y a mí nos viene una enfermedad, una crisis, un problema, una muerte, creemos que Dios se nos ha ido del lado. ¿Y dónde quedaron las enseñanzas y la seguridad de que Dios es y que ha estado y estará siempre? Que nunca se ha ido. Y que Él trasciende las casas, los hogares, los apellidos, las cuentas bancarias, lo que tú haces, hasta lo que tú eres. Porque el templo somos cada uno de nosotros y de nosotras. Porque si esta casa hermosa no existiera, la iglesia sigue existiendo. Y nos reunimos donde quiera que Dios nos tenga. Y esto a lo largo de los siglos ha sido nuestra historia. Dios habita en ti, amado hermano y amada hermana. Su presencia está contigo donde quiera que tú vayas. Y así yo lo creo, así yo lo sé, así yo lo experimento. Y si yo lo experimento, tú también. Así que es una buena manera de decir, vamos a enfocarnos en Dios. No solamente en lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Algunos pueden ver destrucción. Otros podían ver antes de la destrucción del año 70 templos majestuosos. Pero los discípulos, según Marcos capítulo 3, en los primeros 2 versos, cuando vieron aquel templo se impresionaron porque dice la historia que era un templo monumental. Era una estructura extraordinaria. Pero si Dios no estaba, ¿qué de monumental tiene algo? Si allí en aquel templo los religiosos hablaban de Dios, pero hacían su voluntad y no la de Dios, ¿de qué valía tener un templo majestuoso? Si la iglesia no hace la voluntad de Dios, ¿de qué vale tener lo que tenemos o llamarnos como nos llamamos? ¿En qué está enfocada la iglesia y en qué no está enfocada la iglesia? ¿De qué sirven hoy día a lo largo del mundo edificaciones extravagantes si Dios está ausente? Hoy Jesús, amada iglesia, nos pone en perspectiva un análisis de nuestras vidas como iglesia según mi modo de ver estos textos sagrados para hoy. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son nuestros enfoques, nuestras prioridades, nuestras agendas? ¿Dónde están nuestras piedras, el cemento, lo estético? O si nosotros estamos basados en el amor, en la gracia, en la fe, en la esperanza, en el servicio, en lo que permanece y prevalece y no solamente en lo que nuestros ojos alcanzan ver o nuestras manos logran tocar. Ante los asombrados y maravillados discípulos de Marcos capítulo 13, Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra de lo majestuoso que tú estás viendo. Yo no quiero imaginar la reacción de asombro de aquellos discípulos y el vuelco en su corazón con el miedo que tuvieron que haber sentido. Jesús le está diciendo, lo que ustedes ven ya va a dejar de existir. Todo será destruido y así fue como les dije anteriormente, por la guerra. Por lo tanto, el pueblo estaba en dolor, en luto, en pobreza, en amargura, en ira y en mucha destrucción y Jesús lo había dicho mucho tiempo antes. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta no es la historia de los discípulos de ayer, esta es nuestra historia hoy. Porque hoy estamos de una manera y mañana pudiéramos estar de otra. Hoy somos jóvenes y ya mañana tenemos cara, hoy estamos flacos y ya mañana estamos sabrosos. ¿Qué usted cree que yo iba a decir? Hoy alguien amado está y mañana no. Hoy podemos tener mucho dinero y mañana perderlo. Por lo tanto, en toda circunstancia, nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios. Así que nuestro enfoque debe estar puesto en Dios que no nos deja solos y que aun cuando tú y yo estamos muy vulnerables, Dios se hace presente para ayudarnos, para bendecirnos, para hablarnos, para dirigirnos. Y esa es la roca que permanece para siempre, Jesucristo, el Señor. Él es la piedra del ángulo. Él es sobre todas las cosas que está cimentado tu vida, la mía, la de la iglesia, la de tu familia. Por lo tanto, si Dios prevalece, yo prevalezco también.
Aun cuando me toque llorar, aun cuando me toque estar de rodillas en algún momento, sentado o acostado, las cosas ya no sean igual. Jesús es todo para nosotros, aleluya. Es nuestro Salvador en tiempos de felicidad y de angustia. Es el Señor en todas circunstancias. Así que ser iglesia, si te das cuenta hasta ahora, es pertenecer a Jesús y se trata de Jesús. No se trata de ti ni de mí, aunque tú y yo somos importantes porque tú y yo somos la iglesia. Se trata de Jesucristo el Señor. ¿Dónde estamos con relación a estas enseñanzas? ¿Dónde nos ubicamos con relación a lo que estamos dialogando hasta ahora? Quiero que tomen en cuenta, ubicándonos en Marcos capítulo 13, que lo leímos durante el culto, que Jesús se fue con sus discípulos al Monte de los Olivos. Aquellos asiduos a la iglesia o tal vez a leer las Escrituras saben la importancia radical del Monte de los Olivos. En aquel lugar Jesús lloraba, en aquel lugar oraba, en aquel lugar buscaba a Dios constantemente. Así que era un lugar importante como para nosotros la iglesia lo es. Es un lugar de encuentro, de fe, de esperanza, de verdad y de seguridad. Allí Jesús vivió mucha soledad, abandono, miedo, coraje, penurias, pero acudía a Dios y Dios acudía a Jesús. Aleluya. Como acude a ti cada vez que subes al monte a orar, como tú deberías acudir a Él. En días recientes tuve una experiencia que amargó mi vida. Me dio coraje, me dio tristeza, me dio todo lo que nos da a todos. Me dio mucha preocupación y me dio ansiedad. Así que me puse a orar y sentí en mi corazón que debía ser más intencional en la oración. Así que ese llamado yo lo quiero extender a ustedes porque si me pasó a mí, nos pasa a todos, ¿no? Y yo creo que a veces hay que ser más intencionales en la oración, aun cuando creemos lo que dicen las Escrituras, orar en todo tiempo y que nuestra propia vida sea la oración. Porque cada vez que venimos a la iglesia estamos orando, cada vez que servimos estamos orando, vamos al bazar y estamos orando, vamos a la Cruz de Colón, estamos en oración. Pero me parece que este asunto de sacar tiempo, detenernos, enfocarnos, la disciplina, hacer silencio, orar y hablar con Dios, que no es solamente decirle nuestra lista de peticiones, sino aprender a escuchar a Dios en ese diálogo, me parece que hay que ser más intencionales en eso. Así que vine al templo a orar, estaba solita, no quería a nadie conmigo, no necesitaba a nadie más que al Señor. Así que me puse a hacer algo que no hago casi nunca, porque sí lo había hecho antes y era orar por todo el templo. Casi silla por silla, impuse mano, oré por todos ustedes, oré por mí, oré por el host. No subí al host y al bazar, ese lo tengo presente. Y oré en todo tiempo y en todo lugar conforme a lo que creía que Dios me estaba dando a mí. No era nada extraordinario, nadie se asuste. No saqué paños, no ungí, no reprendí nada. Simplemente estaba tratando de ser intencional en lo que Dios me dio. Eso fue en el templo, pero pudo haber sido en mi casa, pudo haber sido en el carro, pudo haber sido en mi trabajo. Lo importante es saber, hermanos y hermanas, que si Dios pone algo en tu corazón, Él sabrá que tú y yo necesitamos, y quien necesitaba la oración no era Dios, yo la necesitaba. Así que quiero hacerte extensiva esta invitación a que seamos más intencionales. Y la oración va a ser conforme a lo que tú puedes, a lo que tú quieres y al estilo tuyo, no al estilo mío. Si quieren venir al templo a orar, fantástico. Si quieren ungir, reprender a la pastora, fantástico también. Pero me parece, y lo que quiero dejar en nuestras mentes y corazones, que si Dios yo sentí en mi ser, porque no puedo decir que Dios me habló, que debemos ser más intencionales en la oración, extiendo esa invitación a la iglesia, porque posiblemente sea un proyecto de Dios para todos nosotros. ¿Alguien estará de acuerdo conmigo? Así que quiero recordar hoy las palabras de Jesús a sus discípulos, y hoy es un día importante para hacerlo, porque hoy nosotros concluimos un año ordinario dentro del calendario eclesiástico para dar paso al tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerra no se turben, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos, pero aún no es el fin. Entonces esta palabra es importante porque cuando algo pasa, como la Dana en España, no es la Dana nuestra, esa no, esta es tranquila,
es la de España, rápido pensamos que el mundo se va a acabar y empiezan estos disparatados cristianos que parece que no estudian la Biblia, sino las teorías de conspiración de yo no sé dónde las sacan, y empiezan a interpretar a su modo tantas cosas. Si eso no es el fin, no lo sabemos, eso le corresponde a Dios. Usted viva como que es el día de hoy, el Señor está con nosotros. Porque Jesús dijo que todavía no es el fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Alguien lo sabe? Para prepararme. Por lo tanto, amada iglesia, si no es el fin, hay mucho que hacer y resolver. El verso 10 de Mateo 13 dice: es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Si no es el fin, hay mucho que hacer y resolver. Y dice el verso 10, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las personas, a todo ser humano, en todo tiempo y en todo lugar. Te pregunto, ¿está siendo predicado el evangelio de esa manera? A toda persona, en todo tiempo y lugar. Te pregunto, ¿la iglesia está predicando el evangelio? ¿Y tú? ¿Y tu familia? ¿Y nosotros? En estos días estuve conversando con alguien con mucha depresión. Inclusive me dijo en llanto que quería terminar su vida. Así que trabajamos el protocolo, ¿verdad? Para después decir, no lo voy a hacer, no voy a cometer nada, sino es cómo me siento. No es una persona de iglesia alguna, pero aproveché la oportunidad para predicar el evangelio. El evangelio no es otra cosa que la buena noticia. Hay gente que cree que si uno no va con unas bocinas a la Plaza Colón o a la Cruz de Colón, no estamos predicando. No, no, no. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es sanidad. El evangelio es salvación. El evangelio es libertad. El evangelio no es la comaya, es buena noticia. Aleluya. Te pregunto, ¿estás predicando el evangelio? Si no, quizás entonces lo que hemos estado hablando hace mucho sentido. Deberíamos enfocarnos, tener prioridades en nuestra manera de vivir, que la podemos evaluar. Acabábamos de cantar Renuévame, Señor Jesús. Usted sabe que necesita ser renovado y restaurado. Hay cosas que debemos resolver, compartir, ser más intencionales, como la oración. Te pregunto, ¿eres tan enfático con estos asuntos como lo hacemos con las elecciones, el voceo o Miss Universe? Los puertorriqueños cristianos presbiterianos que aquí estamos, ¿seríamos tan enfáticos con las intenciones de Dios en nuestras vidas como somos con las elecciones, el voceo o Miss Universe? En el libro La Cantaleta, cuyo autor todos conocemos, Julio Javier Barreto Acevedo, el que estaba tocando el piano y que ayer hizo una presentación del libro en la Casa Norberto, en Plaza Las Américas, y tuve el privilegio de estar allí. Y Javier está aquí hoy, le damos un aplauso. Allí, para quien no sepa quién es Javier, levanta tu manita. Ese. Así que fuimos Willy y yo representándolos a todos ustedes para que Javier sepa que la iglesia está muy orgullosa de él. Para quien no lo sepa, él escribió un libro que se llama La Cantaleta y un capítulo que se llama El Concurso de Belleza. Y solamente voy a citar una porción de la misma que dice: las evaluaciones de puertorriqueño por excelencia están bien cañonas cuando las hermosas del mundo se debaten por la corona. Eruditos de la belleza esa gran noche se reúnen en el famoso internacional evento y en hogares boricuas a todo volumen. Todo es tensión, pasiones afloran. Eliminada la tercera, la chica de Angola. Eliminada la tercera, la chica de Angola. Oye, Javier, después me dice por qué escogiste la negrita, ¿eh? Estoy segura que te inspiraste en mí, ¿o será que siempre eliminan a las negritas? El first runner-up is... ¿Sabes que estoy bromeando? Todo es tensión, pasiones afloran. Eliminada la tercera, la chica de Angola. Queda Puerto Rico contra la española. Se escucha el redoble para anunciar la ganadora. Cuando la van a anunciar, como a eso de las 10 y pico, gritaron todos con furia: ¡Oh, my God! ¡Ay, bendito! El gran animoso concurso quedó un tanto empañadito, pues de repente y sin avisar, se fue la luz en Puerto Rico. Y esa es nuestra realidad. Javier se inspiró en los años... ¿Qué años eran, Javier? Hoy... Y esto
a mí me parece que es una excelente comparación con la vida porque necesitamos sintonizarnos otra vez. Si nosotros tenemos apagones literales de luz o apagones en nuestras emociones o apagones espirituales, entonces tenemos que encendernos otra vez con el Señor y aprender a ser iluminados por el Señor, como dicen algunos versos del último cántico que vamos a tener hoy basado en el Salmo 34. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta pobre clamó y le oyó el Señor y la libró de todas sus angustias. Aleluya. ¿Cuántos el Señor ha librado de angustias una y otra vez? Es precisamente este mensaje de Jesús en tiempos de angustia que ya habían llegado, según en Marcos, como les dije, donde definitivamente Jesús le deja saber con seguridad que Dios estaba presente con ellos y si Dios está, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos lo mismo que quiero repasarte hoy. Roma no tenía poder sobre ellos. Ningún gobierno tiene poder sobre nosotros. Jesucristo sí. Y el reino de Dios y su justicia es nuestra prioridad. Ese reino sí prevalece. Hay gente celebrando porque ganaron el que recibió su voto. Hay gente que estamos angustiados y preocupados por el futuro. En Puerto Rico y en Estados Unidos. Y todo es válido. Todas las emociones son válidas. El que celebra, celebramos, y el que está angustiado y preocupado, nos unimos a él o a ella. Pero hoy la Biblia nos da un consejo que a mí me agrada tanto. Marcos 13:9. Cuídense entre ustedes mismos. ¿Lo escuchó? ¿Qué yo dije? ¿Me ayuda a decírselo al que tiene cerca? Ese consejo sigue vigente hoy y está extensivo a la iglesia de todos los tiempos. Por ejemplo, en Hebreos, que fue la lectura que hicimos previo al Señor, la iglesia también estaba en sufrimiento. Esa carta se le escribió con muchos consejos para una iglesia que en medio de la angustia y del caos que estaban viviendo necesitaban permanecer como iglesia. Así que nosotros necesitamos permanecer, no importa lo que pase, fiel al que es fiel a nosotros. Y una de las maneras de permanecer y prevalecer creyendo, con fe, en intención, en oración y haciendo lo que Dios espera, necesita y pide de nosotros, es cuidándonos unos a los otros en medio de cualquier circunstancia. Y así nos ayudamos a permanecer. Yo siempre doy testimonio que si no fuera por la iglesia, hay tantas cosas que yo jamás hubiera logrado. Hay muchas veces que jamás me hubiera levantado. Y Dios obró a través de ustedes, de mis compañeros en el ministerio algunos y de tanta gente que está y que otros que no están. Pero si yo no saludo a la gente, si yo no le sé ni el nombre, si la gente me empieza a molestar, si le doy la espalda, si mi grupo es exclusivo y muy limitado, ¿cómo me voy a cuidar unos a otros? Ay, no sé quién dijo amén, qué bueno. Ay, amén. Con esto lo que estamos haciendo es repasando, confirmando, afirmando y aprendiendo quién es y cómo debe ser la iglesia del Señor. Ser iglesia es mucho más que estar aquí. Claro, es importante entrar a adorar, como es importante salir a servir. Juntos, todos, no unos pocos. Esta frase que voy a citar ahora se le adjudica a Dietrich Bonhoeffer, un teólogo que dijo: la iglesia no necesita personas que destaquen, ni protagonistas aislados, ni líderes carismáticos. Lo que la iglesia necesita son hombres y mujeres que crean y visibilicen en su modo de vivir comunitario a Jesús de Nazaret. Cuídense unos a otros. Los otros consejos que quiero añadir para terminar el sermón, usted los leyó conmigo antes del sermón. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. En otra versión dice: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Dios es fiel para que tú y yo seamos fieles. Dios no necesita líderes, cristianos, discípulos ni creyentes infieles. Para eso está el mundo. Si Dios es fiel, nosotros somos fieles. ¿Habrá algún amén a eso? El otro consejo que nos da Hebreo, y usted y yo lo leímos antes del sermón, dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien
exhortémonos. Por eso cuando usted recibe un texto, una llamadita mía, yo le estoy exhortando. Hebreos 10, no me eche la culpa a mí, se la echa a la Biblia. Quiere decir que antes había la misma costumbre de ahora. ¿Por qué congregarse es importante? Usted lo sabe porque usted está aquí. Pero también es importante tomar en cuenta que esto es un asunto de disciplina. Que hoy podemos venir y no volver hasta un año. Yo le decía al ministerio musical, vieron a su alrededor, ya empezó la temporada. Estas 2 o 3 semanas baja. La gente se enfoca en las fiestas, en la Navidad, en las compras. Cuando esta iglesia empieza el culto a las 9 y ya a las 10:30 usted tiene el resto del día para pasear, para ir a la playa, para comer, para ir a Fajardo, a Ceiba, donde usted quiera ir. No hay razón para no congregarse. Mis compañeros en el ministerio me molestan muchísimo y me dicen con respeto a nuestros hermanos católicos, ya empezó la misa de Marielis. Porque es a las 9 y cuando yo tengo un predicador invitado le tengo que recordar, recuerda que es a las 9 de la madrugada. Pero ya a las 10:30 estamos fuera. ¿Y cuántas cosas podemos hacer? No hay razón para no congregarse. Te pregunto, ¿qué te motiva a ti a congregarte? ¿Qué no te motiva a congregarte? Quien no se congrega, dicen los exégetas, quien titubea y flaquea y falla y no es consciente de esto, dicen algunos expertos que tiene una fe débil. Pues, ¿dónde nosotros afirmamos nuestra fe? ¿Cómo lo hacemos? El último consejo de hoy dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor. El opuesto es que no hay un incentivo, que no hay motivaciones, que no hay razones, que la pastora deja la garganta en el púlpito y en un segundo alguien allá abajo mata lo que uno dice y alguien dice no voy más y nunca me dijeron por qué y es que alguien le miró con deseo cuando no debió hacerlo. Eso se hace en la calle, no aquí. Tampoco se hace en la calle, claro está. Y usted sabe lo que es venir a la iglesia una mujer y que un hombre ajeno le mire con deseo. No me miraron, no me saludaron, me despreciaron, me rechazaron, no me escucharon, no me abrazaron, Y pudiéramos dar una lista enorme de cosas que no pasan aquí. Desánimo. Ay, que si la ropa vaya al bazar. Planche sábado. Cocine viernes, para que le dure 2 días. No hay razón para no congregarse, a menos que tu salud no te lo permita o estés lejos. Por eso esto no puede pasar en Aguada. Y va a ser, mi amado hermano, una insistencia durante todo el próximo año. Así que ámeme un poquito más para cuando yo siga insistiendo con esto. Lo que sí puede pasar es una exaltación extrema. Las elecciones nos pusieron nerviosos y con expectativa. Ahora viene la acción de gracias, el pavo, termina el año, la ropa, todo eso. Y lo que yo quiero que nos quedemos hoy con una enseñanza y con el enfoque es con este consejo de Hebreos. Otra vez. Considerémonos, cuidémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Jesús dijo, vamos a cuidarnos unos a otros. O sea, cuídate tú tomando en cuenta al otro. Considéralo, no lo ignores, tómalo en cuenta, sé tolerante, sé amoroso. Pelea menos, escucha más, ama más. Por eso yo insisto que el que trabaja en la iglesia debe venir a orar. Porque tú no te vas a atrever a salirle con una pachota a alguien después que están orando juntos en el culto y lloran y abrazan y hasta compartimos mocos. Y siempre digo, pero ¿por qué hay que tolerarle una perreta a alguien? Porque a mí me la han tolerado. Y esto es en el trabajo, esto aplica a la casa, esto aplica a la iglesia. ¿Estoy en lo correcto o no? Quizás hablé muy explayado, al estilo mío, al español, en arroz y habichuela. ¿A usted no le molesta? Hay que estimularse, alentarnos, motivarnos al amor y a las buenas obras. La palabra griega para estimular en español es paroxismo. Y tiene al menos 2 tipos de significado, 2 connotaciones importantes. Exaltación extrema, efervescencia, frenesí, algo exagerado, algo al extremo. Y si hablamos del amor, sería como un desenfreno de amor.
que no te limites en el amor, que no le pongas freno al amor y a las buenas obras. Y a veces, hermanos y hermanas, en las iglesias normalizamos el que estemos enojados, el que no nos perdonemos, el que no tolero a alguien, el que no quiero trabajar con alguien, cuando la Biblia dice lo contrario. Lo que hay que normalizar es que seamos desenfrenados en amar, exagerados en cuidarnos, en tolerarnos, en bendecirnos y en servirnos los unos a los otros. Paroxismo. Por otro lado, el paroxismo es agitación, acaloramiento, exasperación, irritación grave o crisis. ¿Cuántas veces tú y yo somos muy miserables en resolver con crisis, con agita y con exasperación? O podemos dinamizar nuestras vidas con las Escrituras, poniendo efervescencia, desenfreno a la comunidad, a la iglesia, al amor, a las buenas obras y al fruto. El paroxismo es una exaltación extrema de afectos y pasiones. Deberíamos estar muy dispuestos y apasionados al amor en Cristo y a las buenas obras, nos dice la Biblia hoy. A las buenas costumbres como el servicio. Que seamos desenfrenados en amar y cuidarnos los unos a los otros y en vivir en comunidad como iglesia y como familias. Paroxismo, que es la palabra en español para la palabra griega que utiliza la Biblia para estimularnos. Es decir, para motivarnos, para emocionarnos, para llevarnos, para guiarnos, para amarnos. No hay que hacer lo contrario. El paroxismo es la exaltación extrema, no de las malas costumbres con sus consecuencias, sino lo contrario. El evangelio debe ser exaltado siempre. ¿Y qué mejor forma de estimular la vida con Jesucristo, con lo que Él es y con lo que Él hace? Y de esa manera, amada iglesia, seremos y viviremos como Cristo, predicaremos como Cristo, amaremos como Cristo y seremos fiel como Cristo. Y Dios no se merece menos. Tu familia necesita que tú seas fiel. Puerto Rico necesita gente fiel. El mundo necesita gente fiel a Cristo. Y esta iglesia necesita que seamos fieles a quien es fiel, exageradamente fiel y amoroso con nosotros. Que así podamos ser y vivir. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra que siempre es magnífica, majestuosa, fantástica. Gracias porque tú eres la palabra encarnada en medio nuestro. Ahora que te hemos escuchado, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Lo vamos a poder lograr poniendo todo nuestro corazón y nuestro empeño y nuestra vida en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Amén, amén y amén.